Entonces, posiblemente algunas cosas que ya llevaron en el texto, lo vamos a tratar acá, algunas, ¿no? Pero algunas son inherentes a las del aire acondicionado. Ya, entonces, bueno, ustedes saben que el virus del VIH, obviamente ustedes ya están asistiendo, digamos, a otra etapa, ¿no? No estamos en mi época en la que veíamos mucho las complicaciones neurológicas. Ya, por suerte, ya para su época, cuando acabe, ya inclusive saben que ya hay un tratamiento que lo recibes 2 veces al año, está carísimo, pero que es casi como que borra el virus, ¿no? Que eso obviamente no es lo que pasaba en mi época cuando veíamos las complicaciones. Pero a pesar de eso, todavía Perú no está en la lista de otros países que van a recibir judicialmente, se va a dar de manera, digamos, más asequible en zonas del mundo que es una pandemia, lo que es el virus del VIH. Ya estamos en eso. Es posible que en algún tiempo, cuando este medicamento sea, pero no por el nombre, sea más accesible a nivel mundial, posiblemente esto va a ser el pasado, o que se va a ver en pacientes que, digamos, abandonan el tratamiento o que ya no consumen el tratamiento. Pero en teoría, si todo va bien, como algunos otros virus que se han erradicado del planeta, quién sabe, con el tiempo, con este tratamiento, en unos años, cuando ustedes ya tengan algunos años de especialistas, ya no van a ver posiblemente mucho que voy a hablar acá. Pero todavía existe, ¿no? Entonces, vamos a hablar varias cosas de VIH. Vamos a hacer primero una leve introducción. El virus del VIH es un virus que es un virus neurotrópico, o sea, le gusta el sistema nervioso. Cuando un organismo es neurotrópico, le gusta entrar al sistema nervioso. Entonces, el virus del VIH es un virus neurotrópico. Está dentro de lo que se llama los lentivirus, ¿no? Que son virus que provocan una infección lenta, ¿no? Entonces, están junto con otros virus, como por ejemplo el HPV, no sé si vamos a hablar del HPV, no me lo han dado. El HPV, que es el virus linfotrópico humano de células T, que es un virus, como ustedes saben, que Perú es un país que se considera endémico de este virus porque se considera que más del 1% de la población peruana tiene un HPV y hay zonas de Perú que inclusive tienen más del 10% del HPV. El trabajo de Fellow, cuando hizo el Fellow global, fue investigar sobre el HPV y zonas de la célula que tienen más del 10% de HPV, que son también virus similares que lo que hacen es una infección lenta, ¿no? Pero a diferencia del HPV, que hay gente que puede ser portadores asintomáticos y no desarrollan nada, en el HIV sí, el hecho de que tú te infectes, algo que estés en este grupo muy pequeño que son naturalmente inmunes al HIV, ¿sabes, verdad? ¿Saben que hay gente que se infecta y no? Sí, ¿verdad? Que no tienen este receptor, no tienen ese XR4. Ellos tienen suertes, fíjate, sí sabía la historia, ¿no? Y las prostitutas, ¿te acuerdas? Exacto, y el grupo de prostitutas que, claro, porque no hacían, no tienen este receptor, entonces ellas no desarrollan la enfermedad, porque realmente el virus tiene que internalizarse, porque hay un mecanismo que se llama la emperipolesis, que es un mecanismo que ¿tú has escuchado eso también? ¿La emperipolesis has escuchado? No, no es chido. Sí, ¿sabes? Emperipolesis, ¿sabes? Ahora, es el mecanismo del caballo de Troya que vamos a ver ahora. Entonces, este es un virus que afecta a las células T y este virus, desde el momento que ingresa, el paciente puede tener manifestaciones agudas. Oye, segunda que te duermes en clase, ¿eh? La próxima te voy a poner inyección, tú no, el de atrás. Ven acá. Ven acá. De acá te puedo mandar un masaje. Entonces, el problema de este virus es que, por eso que le dicen a ustedes que se cuiden, si no se cuidan, tomen 3
si quiere, pero el problema de este virus es que cuando ingresa al sistema nervioso o cuando la persona se infecta en la aguda, puede desarrollar síntomas agudos, ¿no? O sea, a veces tiene la idea de que, claro, yo me infecto y tengo que esperar. No, hay gente que hace síntomas tan agudos. Yo he tenido pacientes que han venido por síndromes retrovirales agudos, por ejemplo, cefaleas, tenían la linfadenopatías, se sospechaba factores de riesgo, conductas de riesgo, si pues sexo sin preservativo, machismo. Y era un síndrome retroviral agudo. El síndrome retroviral agudo luego se puede manifestar con la infección aguda o la invasión al sistema nervioso, se puede manifestar de diferentes formas. Entonces, ya se sabe que desde que inicia la infección, vamos a verlo luego con este mecanismo que se llama el pericolesis, que se llama el mecanismo del caballito de Troya. El virus entra rápidamente, entra al sistema nervioso porque es neurotrópico y empieza a dañar al sistema nervioso, activa el sistema inmune, afecta todo lo que es la inmunidad, la de la inmunología, y empieza a hacer una liberación local de citoquina. Entonces, todo lo que ocurre lleva la inmunología, ¿no? Y supongo que cuando les digo citoquina, no es una cosa rara para ustedes, o sea, las interleuquinas inflamatorias, las citoquinas, todo el daño que todo pasa. Imagínate algo constantemente así en el sistema nervioso. Entonces, ese es el dice que ocurre inclusive desde el inicio de la enfermedad. Y lo que se ha visto es que cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que nos interconsulta infectología porque va a ser que tiene VIH, algo que es lo primero que tenemos es la carga viral. Si tiene una carga viral alta, es lo más probable que esto se correlacione con las infecciones, en este caso con las afectaciones neurológicas. Es importante no solo la carga viral, sino vamos a ver de los CD4. Recuerda que a medida que tienes menor cantidad de CD4, vas a tener mayor cantidad de infecciones oportunistas u otras trastornos en el sistema nervioso central. Entonces, las complicaciones a veces del VIH pueden ser por el mismo virus o por inmunomediada, ¿no? La citoquina, por ejemplo. La citoquina no es que el virus como tal te daña, sino es una respuesta anormalmente inflamatoria y eso también puede dar manifestaciones neurológicas, tanto centrales como periféricas. Y la otra, obviamente, por ejemplo, ya no tanto ahorita, pero como le digo, ya están en otra época. Había fármacos, los antirretrovirales que provocaban toxicidad del sistema nervioso porque dañaban las mitocondrias, y al dañar las mitocondrias, se producían efectos colaterales, entre ellos las famosas neuropatías, ¿no? La neuropatía que podía ser a veces por la terapia antirretroviral, pero también podría ser por el mismo VIH, ¿no? Las dos podrían dar una. Entonces, las complicaciones pueden ser tempranas o pueden ser tardías. Tempranas, las que se infectan rápidamente, en cuestión de semanas o días, desarrollan síntomas. Y las tardías son las que vamos a ver luego de manera crónica. Pueden comerse bien, bien tomar agua, la manifestación es crónica, luego están las mielopatías, la demencia, pues que no sé, después de la clase de Connie, que habla de la demencia, algo que tiene que desterrar a su vocabulario es demencia senil, o sea, esos típicos errores vergonzosos que un estudiante de medicina esté diciendo demencia senil. O sea, entiendo que la gente que no tiene conocimiento, pero ya con Connie cuando hablen van a hablar acerca de las demencias, ese término debería de desterrarlo a su vocabulario. Entonces, una de ellas existe la demencia en pacientes con VIH, que también ha evolucionado, ¿no? Las demencias por VIH antes eran de un tipo y ahora, como dice, está viendo un tipo más ya casi como si fuera tipo Alzheimer, por ejemplo. Entonces, también ha variado con el hecho de que las personas ahora viven más, ¿no? Antes los pacientes, ustedes se acordarán el problema de Los Ángeles, que llevaron epidemia el año que viene, ¿no? Sí. El año que viene, ¿no? Sí. No lleva epidemia todavía. Bueno, una historia bonita para los que somos epidemiólogos de cómo se estudia el VIH. O sea, eso está en libros, cómo se ve la epidemia en Los Ángeles y todo, en el año de 1934. Léanlo como cosa histórica, o sea, para los que les gusta la epidemiología. Entonces, primero les digo, o sea, normalmente soy yo el que ve las partes del infecto. Cuando nos hacen una interconsulta para lo que es la infectología, son interconsultas largas, demoramos 1 hora, 1 hora y media por interconsulta. Yo solamente acepto 2. ¿Por qué tomas así? Porque primero lo que tienes que hacer es como todo en la neurología, tienes que hacer una anamnesis detallada, en el cual vas a ver todos los síntomas neurológicos, si es el sistema nervioso central, periférico, si son cefaleas, por ejemplo, toda la semiología de las cefaleas, pues
ustedes lleven la clase de cefaleas, algo hicimos cuando hicimos cefaleas agudas, que este grupo entra, o sea, el VIH que entra en las cefaleas agudas o los que tienen signos de alarma, que ya llevamos una clase de eso, digo por si en su caso clínico le toca una cefalea aguda, por ahí está el B24 positivo, ya sabe que tiene cefalea aguda por HIV. Entonces es una anamnesis detallada para ver el inicio, ¿no? Esto es un problema crónico, es un problema que tiene días, semanas, meses, años, por ejemplo. Hay que ver si el paciente ya tiene el diagnóstico o no lo tenía, si el paciente es adherente al tratamiento o no es adherente al tratamiento. Todo se influye porque el paciente puede quedarse dormido con sus compañeros, sino que podemos ver si es que ante qué nos estamos enfrentando. Porque obviamente si un paciente es adherente al tratamiento, es muy probable que tenga que descartar algunas cosas. Si es que es no adherente al tratamiento, ahí sí me enfrento a todo, ¿no? Toxoplasmosis, cistis cercosis, criptococosis, linfoma del sistema nervioso central, ahora comiendo y y en el caso de VIH sí es bien importante los estudios adicionales. O sea, necesitamos los niveles de CD4, necesitamos la carga viral, o sea, eso es importante. Los anticuerpos antitoxoplasma, por ejemplo, necesitamos. Nosotros en neurología necesitamos sí o sí la imagenología. Y la imagenología, lo ideal es una resonancia magnética con contraste. Todo paciente código que debe ir probando. Sabes que hay mucho estigma, ¿no? Cuando se refiere a un paciente que está infectado, cuando que diga que el paciente pidiendo ayudas para que la gente no se note el estigma. A veces hay gente que puede ver esto de manera peyorativa. Por ejemplo, no debería ser, ya actualmente el VIH se debería de esto, yo lo dejo ahí, es como si tuviera que tengas diabetes, hipertensión, es una enfermedad que yo no debería haber tanto estigma por el VIH. Si alguien lo tiene, sería normal, no se lo tiene, el colega mío, no de acá, y vive su vida, y son ese tipo de expresión profesional, se veía actualmente con una condición crónica. Y como si fuera diabetes, como si hubiera una hipertensión, pero bueno, crear más solamente una pastilla. Entonces, mejor cuando se refieren al paciente, digan que, como si ya código blanco, y dice que persona viviendo con el virus de ella, los P y las 3. Se ve que eso podría ser una cosa, pero ya código blanco ya varias cosas. Y B24 ya es seguro, ¿no? B24 pone y pues sale un código sigue para que se cubre. Mejor digan que o si tienen algún código que es sepa. Pero es mejor hacerlo en el momento de esto. Entonces, la resonancia magnética es importante como estudio de imagen porque nos va a ayudar a ver, uno, ve mejor los procesos expansivos, ve mejor la cantidad de microorganismos que se escapa a la tomografía. Pero sí, definitivamente, si un paciente llega a la guardia, tengo, bueno, por suerte acá en carrera tenemos tomografía y resonancia, que a veces no puede ser resonancia de emergencia, cuando no lo veo. En el hospital, pero si llegan a su guardia y solo tiene tomografía, se pide una tomografía con fase tardía. La fase tardía es que tú esperas un rato más para colocar el mensaje. Le has colocado el contraste, entonces en el protocolo normal te vas a hacer una nueva tomografía, si no me equivoco, esperar entre 5 a 10 minutos para sacar la fase tardía. Por ejemplo, toxoplasmosis se ve mejor con la fase tardía. Cuando uno solicita paciente B24, PBB, que llega a emergencia, si viene con algún síntoma neurológico, más a sospecha que es un problema central, ¿no? Tiene que tener un estudio de imagen, idealmente el estudio de imagen es un estudio contrastado. Entonces, contrastado de emergencia sería una tomografía de encéfalo con fase tardía y mejora otra resonancia. El tema de la resonancia es que requiere más tiempo, te visto que son, no te comas la uña. ¿Has llevado parásito? ¿Te hicieron el lavado de uña? ¿Pero hicieron el lavado de uña? En mi promoción lo hicieron. Si supieran lo que bajo el microscopio, alejarías tu mano de tu uña. Peor de la digital, ¿no? Ya te imaginas que no te trata de no te preocupes, la hecho. Entonces, la resonancia magnética es ideal, ¿no? Lo ideal es un estudio contrastado, porque tenemos que ver si las lesiones captan o no captan contraste, tenemos que ver cuántas lesiones son, si es una lesión única o es una lesión múltiple, tenemos que ver si la lesión, por ejemplo, tiene efecto de masa o no tiene de masa, porque hay lesiones que se tocan monstruosas, grandes, pero tú ves que el paciente está como ustedes. Dices, pero mira todo el changarrón que tiene y está como si nada, ¿no? Eso también es prioridad. O no te capta contraste. Entonces eso también tenemos que ver.
Entonces, utilizamos mucho la resonancia magnética con contraste, con protocolo de difusión y de perfusión para los pacientes con VIH, porque recuerden que ahí, si bien algunas son secundarias a la activación de alguna infección como el linfoma, pero tienen otro tipo de manejo. Entonces, les cuento un caso. Es un paciente de 53 años. El paciente viene por dificultad de memoria, que estaba en una bacteria con crónica y ya varios meses. Normalmente lo voy a enseñar cuando hablamos del síndrome de demencia, estamos hablando de una enfermedad de cuánto tiempo. ¿Cuál es el tiempo para hablar de demencia? Meses. 6 meses. Por lo menos que tenga 6 meses de vida. La pregunta es, ¿puede haber una demencia de menos de 6 meses? ¿Sí o no? Demencia. La respuesta es ¿cuál? ¿Se ve? ¿En cierto? ¿Se ve? No, está bien. No está correcto. Más bien, ¿cuál? ¿Alguien sabe? Si existe una de menos de 6 meses, se llama la demencia más progresiva. Y es por una entidad que no es un virus, no es una bacteria, es una proteína, que es las enfermedades prióricas. Ustedes están muy chiquitos, pero en esa época tuvimos las bacandonas, los cuales tienen que ver con Cruz y Medina, pero Nobel, le dan un Nobel, que descubre los prióricos observando mucho de la epidemiología, que la mayoría de los pero la epidemiología a veces solamente es observación, y es lo que vio la observación, cómo la gente moría por hacer parte de la autofagia, en este caso la cerebro. Se comían un resto de sesos y después no. Y después descubrieron que es una proteína, o sea, no es un virus, una proteína scrapping, una proteína mal plegada, que también dio pie a descubrirse que otras enfermedades tienen el mismo mecanismo de repetición periódica, como el Alzheimer, el Parkinson, que tiene más o menos un mecanismo similar de replicación de proteínas humanas. Entonces, existen las demencias cardiovasculares, las que ustedes sí son enfermedades de menos de 6 meses de vida. Y ahí lo que hay que pensar es una demencia por priones, porque hay varios, ¿no? Que es un dedo, diatrogénico, el lisoma familiar fatal, que pasa por varios, entonces, ese es el. Entonces, lo que notaron es que notaron más retraído. Porque por el trabajo con la gente tiene la idea que la demencia tiene que ser necesariamente un problema de memoria. Van a ver luego con que esto, porque los criterios de demencia ya no es un criterio obligatorio, por lo cual tienen que empezar a sacar de su vocabulario que sí o sí una demencia tiene que haber una zona de memoria. ¿Por qué? Porque incluso una variedad de Alzheimer no empieza por una zona de memoria. ¿Sí saben eso, verdad? ¿No? Bueno, lo van a ver con pero hay un tipo de demencia en el cual el paciente tiene lo que se llama la variedad posterior. En la variedad posterior, la variedad occipital, no está en la memoria, porque el problema de memoria es temporal, ¿verdad? Pero luego de temporal se supone que se están almacenando todo lo que se va a dar. Entonces, si te va a explicar la parte posterior, le gustará la memoria, ¿no? ¿Por qué crees que va a regresar? Si es posterior, es variedad occipital. ¿Cefalea? ¿Cefalea intensa? No, la agudeza es esto. Pero por ahí no. Porque si no por ello, Doctor, ¿sería astigmatismo? No, o sea, todo lo que es astigmatismo, miopía, por eso van al oftalmólogo. Pero por eso dicen, no, estás perfecto. Le dicen, pero yo no veo bien. Y le cambian 1, 2, 3, 4, 5 lentes y dicen, no sigo viendo igual, veo mal. Y hasta que le haces el dibujito. ¿Y qué crees que le haces que haga el cubito? ¿Qué es? Solo te hace una disfunción visual, visoespacial, que son siempre te digo, pero no he tirado. Que tengo los hijos que te agarran la visión, que viene la habitación del otro, ya les he dicho. Entonces, la disfunción visoespacial se va a desaparecer en un paciente de adulto, como ustedes, que está manejando, se choca, empieza a ir cambio hasta que empiezan a hacer las pruebas y se dan cuenta de las disfunciones visoespaciales y después hace el problema de memoria. Por eso es que van a ver muy bueno que se quitó el problema de memoria con el criterio obligatorio, porque existe el problema de Alzheimer de la vida posterior.
llevar a Alzheimer, normalmente por tener dos áreas que funcionan mal. En el caso de los execuciones de una con memoria, más decisión espacial, más lenguaje, más tránsito, más náusea, eso ya se encarga de la evaluación de los órganos. Este paciente tiene más bien retracción. ¿Por qué esto es importante? Porque recuerden que los diferentes lóbulos del cerebro tienen función. Por ejemplo, los que me prestan atención, porque están en otra, los que me prestan atención, ¿por qué lo hacen? Si no tienen TDA, obviamente. ¿Por qué lo están haciendo? Porque su lóbulo frontal es el que me dice que me presta atención, que me interesa lo que sea. Pero si está más importante, el partido del sábado, el que se encarga de que yo me preste atención, porque otra que está hablando es tu lóbulo frontal. Entonces, este lóbulo frontal se encarga justamente de eso, de las cosas que nos llamen la atención, que es atento. Entonces, hay algunos tipos de demencia que van a resultar que la persona como que se retrae, como que no le presta mucha atención. Entonces, la mayoría no está retraído, pero después se da cuenta que está extraviando objetos y tenía dificultades para la planificación. ¿Qué es la dificultad para la planificación? Se lo van a ver con la siguiente clase. Por ejemplo, tú vas a tu casa, sales de tu casa, te das porque quieres comprar bien y tienes plaza B y tienes Vidalta. Entonces, tú agarras, dices que plaza B está cerrada, lo lógico que agarras, tiras tu a la izquierda y compras. Tú vienes, cuando tienes un problema de planificación, está cerrado, me voy. ¿Me entiendes? Así de simple, entonces no tiene plan B. Por ejemplo, para planificar, se siente abrumado, o sea, no lo recuerdo, ¿no? Se siente abrumado cuando hace mucha tarea. Y tiene dificultad para encontrar palabras que se llama defining words, ya para la casa de fondo ya no están unidos, porque ya comenzado a hablar. Defining words, para que haya palabras que el paciente te dice, por ejemplo, pásame eso. ¿Pero qué es eso? Porque ella tiene como los internos, su teléfono, su lapicero y su celular. Pásame eso. Y él le dice, ¿qué usa eso? Eso es para escribir. Ah, lapicero. Ajá, lapicero. ¿Entiendes? Ese es el finding words. Y eso después es muy temprano, creo que no sé, de medicina. Doctor. Espero que no. Doctor, una pregunta. Yo sé que es eso. Entonces, el problema sería... No, es más cosas. Esto es uno. Claro, me refiero a que el paciente en este caso empezaría a no poder nominar lo que necesita. Hay programas nominativos, no encuentra la palabra. Ahora, ten cuidado porque yo he usado un topiramato en mí, que yo tengo migraña, tenía el mismo problema. ¿Tengo demencia? No, era topiramato. Entonces, por eso te digo, ten cuidado que no necesariamente es demencia. Porque si tomas topiramato, ese es el problema. Entonces, puede ser una cosa polarizada. U otras cosas, te recuerda que esto va a ir a la evaluación de los psicólogos. Por ejemplo, te dejo tu placa, no prestas atención, entonces no te recuerdas la verdad. Pero si tienes demencia, no. Entonces tienes una parte que es la parte afectivo emotiva. Recuerda que la memoria no es solamente el sustrato orgánico, hay un montón de cosas que tienes que puedas memoria. Tienes hipotiroidismo, que puedas memoria. Si tienes deficiencia de vitamina B12, que puedas memoria. Si estás deprimido, te puede dar la persona de memoria es, yo lo veo como una cosa bastante, tanto así que la única que se dedica a eso es no, yo hago eso, porque piensas y para eso. Pero ya puede dar una cosa más complicada. Y entonces, lo otro es el finding words, que es lo que digo. Y niega dolor de cabeza u otros signos neurológicos. La medida pasada tenía ya diagnóstico de 24, ¿no? Está viviendo con el VIH y el problema es que tuvo una línea de CD4 de 65. ¿Será normal que la 65 CD4? No, no. Entonces, ¿por qué es importante? Porque yo creo que se da ya para comprobar demencia. Porque un paciente puede ser que ahorita cuando lo hago esto, le doy a todo y luego repunta y el doctor ha estado con 800, 1000, está normal. Entonces, en teoría, todo bien. El problema es que si
marcan tu futuro. Si tú tienes un nivel muy bajo, ya tienes un daño instalado, o sea, para que entiendan. Por ejemplo, tú agarras y te has fumado de los 18 años, fumas mochila en tierra, 20 cajetillas diarias. Y hasta los 40 lo dejas. La pregunta es, yo lo veo a los 40 años y digo, ya dejé de fumar. ¿Cuánto quiero fumar? 20 años. ¿Usted dice que tu fumar está bien o que está bien? No. ¿Cuál es acá? O sea, el hecho de que tenga CD4 tan bajos marca ya un daño. Ya hay un daño inflamatorio. La microglía está activada, ya ha dado un daño. Hay una liberación como loca de histamina para que el tiempo, y obviamente sigue, pero el sustrato ya que le da la cosa, que bien que ahorita con Instagram, súper bien. Pues yo decía de eso, no toca. Ustedes, para, o con el, yo voy a llegar. Entonces, ¿qué es importante? ¿Por qué les pongo esto del anillo de 65? Porque eso marca el futuro del paciente. Entonces, ustedes creen que algún médico podría haberse planteado una prueba positiva, lo ideal que antes de ser el bajo, tomen el tratamiento. O sea, creo que la de la vida salud usted se ha infectado, no va a esperar a que el neurológico marca 100 millones de la pastilla. Ustedes que bien creen que tienen relaciones, se hacen el estudio de sale positivo, ahí inician el tratamiento para que no lleguen a eso. Porque el hecho de que ustedes miren, esto no es lo que va a marcar el futuro, sino cuánto nadie considera cuáles son los compuestos. Para que entiendan de que inicia el tratamiento, pero si tienes tu conducta de tratamiento, tienes un problema, eso te va a matar para tu vida. Entonces, tu adherencia al tratamiento, el CD4 subió y la carga que hace el CD4, bueno, en teoría, cuando están menos de 200 utilizan para que es oportunista, es el 300. Entonces, pero ella está adherido, pero tú probablemente no estaba adherido, tenía, digamos, el CD4 para abajo, porque si te adhieres al tratamiento, es algo que sea una falla biológica que tiene, ¿no? Pero si está adherido, te debe tener mejor que ese. Entonces, ¿qué encuentra? El milimetra del 28 en 30. ¿Saben cuál es el corte? Milimetra del 6. Milimetra del 6. Claro, 24 para abajo es será normal. Entonces, el 28 que diría está normal, pero está normal. Pero dependiendo de cuál de las opciones es el Esa es una, pero esos son los puntos. La que lo está bien. El problema es el test. ¿Qué pasa si yo sospecho que tienes VIH por otra vez? ¿Eres capaz de hecho o no? Está posible. El problema es que los test de cribado, eso se llama, ahora que literalmente usamos el término de cribado organizado. Entonces, es una prueba de cribado, que es parte de la prueba de todos ustedes. Yo espero que ustedes, en la vida universitaria, saquen de 27 para abril. Entonces, el 28, entonces es normal. Pero el problema que experimenta, a ver cómo visita, es para problemas tipo cortical. Quiere decir, para dar con las tendencias van a ver corticales y subcorticales. Se entendía anteriormente que la demencia por VIH es un problema subcortical, pero actualmente se está viendo cada vez un problema más cortical. Entonces, por ejemplo, para ellos, que sería decir, MOCA. MOCA no es el papel de toma, sino es Montreal Cognitive Assessment, de MOCA. El MOCA no es lo mejor la región subcortical. Entonces, cuando veamos demencias, por ejemplo, demencias maculares, la demencia macular es un tipo de demencia subcortical. Demencia de Parkinson es una demencia subcortical. Demencia por VIH debería ser subcortical, ahora como la gente envejece más, ya está siendo un componente más subcortical. La demencia por la de Huntington, por ejemplo, es una demencia subcortical. Pero la demencia por Alzheimer, por ejemplo, es una demencia cortical. La demencia por ejemplo, la frontotemporal, la demencia frontotemporal. ¿Se acuerdan de Robin Williams? El actor que tuvo una demencia a cuerpos de ley, que es una subcortical. Por eso, no debe ser temporalmente. Entonces, ¿qué se debería fijar en ellos? MOCA. Porque MOCA sí me dice el problema de la atención, el problema no fijo, no puede hipertensión. Entonces, el MOCA debe por eso que me lo tiene para cortical. Entonces, si tú te equivocas en el examen,
Ya se vino no, está perfecto. Porque tienen problemas que se terminan y se requieren. Eso no va a entregar, no que le hace la evaluación psicológica y después de la atención, ¿sí? La función ejecutiva que se va a ver. La memoria estaba intacta, pero también tenía depresión y ansiedad. La depresión y ansiedad también te cuenta, como te decía, que es un constructo. La parte degenerativa, la disminución del volumen del encéfalo, la parte efectiva es súper importante, y la otra parte metabólica, o sea, VIH, todas esas revoluciones reversibles. 5% de demencias son reversibles. Ese cuerpo es analizante y la persona sin síntomas demenciales mejora. Entonces, la renuncia a la intención ha encontrado cambios específicos. Su B12 era normal. ¿Para qué sacan B12? Porque aquí contaminación B12 también tiene que ver con nuestro de memoria. La sífilis del RPR era negativo. La función normal 5 células, la función se pone en 4, pues en 5. Y como muchas proteínas elevadas, recuerda que la proteína corte es 45 de 60 hay hiperproteína rápida, quiere decir que su cerebro, a pesar de que esté infectado, tranquilo, toma, ¿qué le he dicho que toma? Que tienes café, toma, tienes agua, ¿qué te lo quiero? Adiós. Si es correcto, y entonces igual se le repite el DR líquido para ver si hay neurocílico, porque recuerda que la neurocílico esta es la causa reversible de nuestro cognitivo, tú tratas la sífilis, y le sacan el cuerpo de la varicela, porque entonces el centro de Estados Unidos con estudios se sabe que o sea, cuáles hacen de todo, nosotros sacamos dinero, pues como pero sin cascar de bien declarada. ¿Por qué he dicho todo esto? Porque así como esta enfermedad, como el bolillo se tiene para el para esto, una pregunta, entonces, ¿se podría concluir que las demencias empiezan, digamos, con ansiedad y depresión en la mayoría de los casos? No. Para empezar con el paciente depresivo, primeramente la queja cognitiva. La queja cognitiva puede ser de memoria, que dice el doctor, la traigo con Alzheimer, la traigo a mi mamá, porque mi mamá le cuento, le pedí a los palotes y a la hora misma, ¿qué me pediste a los palotes? Le vuelvo a contar y a la otra, oye, ¿qué tal? Entonces se olvida, no aprende. La otra, por ejemplo, la comida, por ejemplo, oye, ¿qué vamos a tomar desayuno? Pero ya vamos a tomar desayuno, vamos a ver. Eso tira más para planificar probablemente el mensaje. Partisaniana no, doctor, no, le cuesta planear, le cuesta no tener un plan B, a veces parece que no tiene un buen raciocinio, porque no bajar. Sus ganitas son muy grandes. Yo digo que o la otra que hablaba, la variedad posterior, por ejemplo, disfunción muscular, se choca, no maneja salud, no produce bien, pero es una demencia, solo que empieza de atrás. Pero para que sea demencia, y eso va a hablar con criterios de MINSADRA, que eso necesitas tener aplicación de 2 áreas superiores, que puede o no ser memoria, recuerda, la memoria no es un criterio obligatorio, y que esto te afecte la vida diaria. Por ejemplo, estás desubicada especialmente y tienes problemas de memoria. Doctor, me van a empezar a tratar de policía, yo la mandé al mercado a comprar papas y me van a meter me trajo AFE, le di 100 soles y me trae 2 soles de vuelta. Entonces, eso, la parte económica, que no puede manejar dinero. Y para eso, ¿por qué la trae el policía? Porque le compró a 10 cuadras, no sé, me paga, sentada ahí con su pedazo de AFE. Y esta es la pasa. Eso significa que ella está dejando su vida social. No, es 2 áreas afectadas, y ella afecta la vida social, y esta es un problema de demencia, en este caso, luego, con las pruebas de caso, es lo que estaba hablando. Si tienes un área afectada, pero no te afecta el sistema de derecho, por ejemplo, el doctor sí se olvida de las cosas, pero plancha, camina, lleva a los niños al colegio, regresa, ve su televisión, hace sus ejercicios. Para ahí nada de lo que es muy probable superior, pero igual se requiere evaluaciones neuropsicológicas, evaluaciones psicológicas
Entonces, eso hay que ver la evaluación de los. Son 3 a 4 días de té, dura 1 hora. En la clínica están 1.800 socios. Si quieren hacer la evaluación de mal. O sea, la evaluación de las pruebas. Y ahí se ve cuál es la personas. Solamente las reportes son 3 o 4 hojas, se hacen todas las pruebas, atención, concentración, fluidez, limón, pero de ahí te das cuenta si la demencia va a corticar, si no hay demencia, si es un trastorno depresivo, nada, porque está teniendo un síntoma la que no se puede en este caso. Entonces, los niveles, ¿por qué? Porque son como los icebergs, ¿no? Los icebergs eso que se tengan por la punta, pero en realidad los 9 décimas o las 8 décimas no las ven, están abajo. Igualito para el HTTP, es igualito que el HTTP me debería decirme, para parecer posible cortical. Pero hay varios, puede haber información y la parte de y el HTTP. En el caso de VIH, en la seroconclusión aguda, la serie de meningitis, este puede ser racismo meningitis, acepta, quiere decir, y no por su preservativo, se contagió, y al poco de días se duele la cabeza, se la cabeza, tiene un poco de fiebre, se mete en la boca y sale viral, o a veces sale limpia, y luego poco a poco se le da el receptor de paracetamol, se le quita el dolor, no, pero es bien raro, porque es una meningitis, pero a qué se haga. Algunas son malaria, pero otras son prácticamente de efectos. Y en este caso puede ser por un síndrome de la persona por el VIH, porque recuerda que vamos a ver que es una característica simplemente el virus ingresa al sistema nervioso central y ahí sí empieza a afectar a las microbias, empiezan a desatar las tormentas de proteínas sobre su causa de inflamación.